Bien, pues nuevamente aquí con nuestro amigo Henry Secudo. American Victory. Que todavía están tiendas alrededor a nivel nacional. Narra su copia American Victory, que es la historia de un niño de padres mexicanos que ganó una medalla de oro para los Estados Unidos, que es un dobolista latino. Olímpico en Beijing. Oye, Henry, quiero que me comentes, tenemos otro segmento grabado, filmado, acerca de lo que están haciendo ahorita el entrenamiento de niños, de jóvenes acá. Pero siempre a mí me gusta saber qué es lo que estás haciendo en estos momentos a nivel general. Cómo te va en tu carrera, lo que estás incursionando en negocios posiblemente y tu vida. ¿Vas a debutar en otro deporte a nivel profesional, verdad? Pues ahorita estoy en buenas raíces, comprando casas, vendiendo. Ahorita estoy yendo a la escuela, estoy entrenando, como te dije, que le voy a echar el vale todo, que va a ser el UFC para el próximo año. Pero para mí lo más importante es para ayudar a la gente, es usar esa plataforma para inspirar, para darle una oportunidad a ese niño que antes era Henry Secudo, que necesita ayuda. Y por eso estoy aquí, vine para ayudar a echarle porra al Felipe Corral, al Oscar, al Billy, para ser un ejemplo para la gente aquí en Phoenix, Arizona. Y a nivel profesional, ¿vas a continuar en los deportes? Voy a continuar, tengo 2 años para hacer lo que quiero hacer, y es ganar un título mundial para inspirar. Y como te digo, sé que es algo que muchos no creen, pero yo sinceramente estoy peleando para la gente, para pelear a esos que de verdad necesitan ayuda. Ahorita yo me estoy arriesgando la vida para tener un juego aquí, para pegar y para otros. ¿Artes marciales múltiples? De la lucha, es la lucha, boxeo, muay thai, el jiu-jitsu, es un poco de todo. Ajá, profesional ya de... Profesional, a nivel así de que ¿Cuándo vas a debutar? El próximo año, ojalá, si Dios quiere, en febrero. En febrero me gustaría votar y ya para comenzar y... Ahorita estás entrenando duro. Duro, estoy entrenando duro. Ahorita me despierto a las 5 de la mañana todos los días, entreno 2 veces al día. Me he hecho como unas 5 o 6 horas al diario. ¿Y qué estás estudiando? Ahorita comunicaciones. Lo que estudié yo. Sí. ¡En vivo! Bueno, pues ya te tomé pues mucha grabación hace rato. Explicas ahí ampliamente sobre tu vida y sobre la inspiración también hacia los demás y el entrenamiento que con Oscar Daoud, un portero profesional del Puebla, y otros equipos mexicanos van a estar realizando pues una labor muy importante con decenas de niños, alrededor de 100 niños de acá de Phoenix, Arizona. Así es de que, Henry, alguna cosa, algo que tú les aconsejes a los jóvenes, porque nos ven mucho en esta página que se llama gocampeones.com, futbolistas de soccer. ¿Qué les recomiendas para que logren ese propósito? Yo sé que tienes estudios también acerca de lo que es el crecimiento y desarrollo personal, de alcanzar esas metas, porque tu misma presencia ya inspira a todos, pero ¿cómo le hiciste tú para llegar a ser lo que ahorita eres? No, pues para mí es primero tener un sueño que tú gustarías. Imagínate una película que has mirado, que te ha inspirado, o un deporte, mirando un equipo ganando la Copa Mundial, o como México que ahorita ganó las Olimpiadas, y que deja que eso te inspire, deja que la pasión que te llene el corazón. Primero comienza con la pasión, luego ya después que tengas la pasión, el sueño, sacrifica y vas a tener la victoria. Soñar grande, sacrificar hasta más, lo más que puedas, lo más grande que está el sueño, lo más que debes sacrificar, vas a ganar la victoria. Tony Robbins, o sea, uno de los grandes exponentes acerca de lo que es el crecimiento y desarrollo humano, aprovechar. Yo estoy también escribiendo en la prensa hispana y tengo la página gocampeones.com con el desarrollo de lo que vendría siendo un gimnasio emocional. Entonces yo les digo que todos somos seres superdotados, no hay limitantes, las limitantes están en la mente nomás. Y tú creíste en ti y es cuestión de saber que sí se pueden lograr lo que uno se proponga para bien de uno mismo y de los demás, ¿verdad? No, ¿tú cómo lo concibes esto? No, pues de verdad te puedo dar una historia por 20, 10 minutos, pero de verdad nomás
lo que tú le pongas a la vida es lo que vas a sacar. Si tú le pones nada a la vida, pues no vas a hacer nada. Estás trabajando duro todos los días, no hay secreto en esta vida. Estás trabajando duro y vas a ganar la victoria. O sea, lo que uno se proponga lo logra, nomás es que tener confianza en uno mismo. Exactamente, teniendo el corazón de campeón. Tener corazón de campeón. Yo quiero que mandes un saludo muy especial, aquí filmado. La página se llama gocampeones.com. ¿Gocampeones.com? Sí, aviéntate un discurso breve para todos los que nos ven. Me gustaría mandarles saludos a golcampeones.com en vivo. Ok, es gocampeones, no gol. Gocampeones. Go como vamos, como gocampeones. Gocampeones.com. Sí, me gustaría mandarles saludos a gocampeones.com. Échenle ganas y ojalá que puedan tener campeonatos para aquí, para Phoenix, Arizona. Gracias. Eso, muchas gracias, Henry. Aquí está con sus amigos, Henry, mira. Gocampeones.com. Eso.